Soy el pastor Juan José Gil. Un querido hermano recientemente nos hace un comentario acerca de un vídeo, el vídeo que publiqué en estos días acerca de cómo el hombre se ha estado rebelando contra Dios, ¿no? Y entonces nos plantea la pregunta siguiente al respecto, es, ¿quién creó a los hombres, entre comillas, o seres preadámicos, es decir, antes de Adán? Bueno, esto es una teoría, o digamos que es una curiosidad que se ha ido propagando a lo largo de muchas décadas. Lo que recuerdo yo en estos momentos es la obra de Jimmy Swaggart, que publicó en 1986, creo, que hablaba precisamente sobre la creación preadámica. ¿Y qué es eso de la creación preadámica? Pues es algo así como lo que Dios hizo antes de Adán. Parte de la teoría de que de Génesis 1.1 a Génesis 2.1 hay un largo periodo de tiempo indeterminado en el que antes de llegar a la creación del ser humano eh, existen otras muchas cosas que han sido creadas, incluso seres parecidos a los hombres o seres muy distintos entre sí, en fin, toda una gran creación que acabó mal, es decir, que acabó en desastre, acabó en confusión, acabó en caos. ¿Por obra de quién? Sin duda por obra de Satanás. Nos presenta la creación preadámica como algo así como un experimento anterior que habría acabado en la confusión que se nos presenta al principio del Génesis. Al decirnos que la tierra estaba oscurecida, en confusión, en desorden, en caos. Y que claro, como Dios no crea el caos, sino que lo que Él hace es ordenado y lo que Él hace es perfecto, entonces tiene que haber habido alguna creación anterior. Algunos lo atribuyen atribuyen esa creación a Satanás, quien la va a dominar y quien va a concluir en ese caos, en esa destrucción consecuente, ¿no? Bien, ¿de dónde procede todo esto? Yo creo que la ciencia actual, la que parte de la evolución de Darwin, ha creado una serie de conceptos o ha puesto en marcha o ha presentado una serie de conceptos como si fueran ciencia, y lo cual incluye la evolución, diciendo que la Tierra ha pasado por muchas etapas, por muchas eras geológicas, como se les llama, dentro de las cuales pues había otras formas de vida, otros recuerdos del pasado que han permanecido en los estratos de la Tierra, los estratos geológicos, y, que supuestamente la Tierra, por tanto, tendría muchos millones de años y que las vidas aquí pues han sido muchas y variadas, partiendo, por supuesto, del supuesto de la evolución, ¿no? Bueno, la ciencia ha presentado eso a mediados del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, y ha permanecido en la mentalidad de muchos hasta el punto en que parte de la cristiandad también lo haya aceptado y esté tratando de ajustar el Génesis a esos conceptos, es decir, a ese mundo preadámico, y por tanto tendría que haber habido una creación anterior antes de Adán para justificar todo eso. Es cierto que ha habido un mundo preadámico, que ha habido una creación preadámica. Desde luego la Biblia no lo contempla. Es que no hay cosas que
no hayan existido y que ahora no las veamos? Sin duda que sí, ha habido especies en extinción o especies extinguidas que han ido desapareciendo o que terminaron desapareciendo y que muchos de sus restos pues quedaron enterrados en algunas capas, algunas tierras, ¿no? Sin embargo, es curioso que la ciencia actual no haya considerado la etapa del diluvio universal como real. ¿No creen que esa narrativa o esa narración descrita en el Génesis 6 en adelante hasta el 9, que nos habla de precisamente la enorme, inmensa catástrofe del diluvio, que supuso un cambio sustancial de todo lo que había anteriormente, pero todo lo que había anteriormente estaba ahí desde Adán. Es decir, no es que después del diluvio Dios creara al nuevo hombre, no. Hubo supervivientes, es el caso de Noé y su familia en el arca, y por tanto de todos sus descendientes, ya que estaban ahí sus hijos con sus esposas, y la humanidad continuó. Por tanto, los primeros indicios o las primeras narrativas bíblicas acerca del ser humano están ahí en el Génesis capítulo 1 y por supuesto ampliado en el capítulo 2. Sabes, a veces es peligroso no aceptar que ha habido ese diluvio, porque el diluvio explica muchas cosas. Cuando recorres la tierra, recorres las montañas, recorres los paisajes, las tierras tan diversas que hay, te encuentras con un montón de variedad y un montón de cosas que solo se pueden explicar a través de grandes catástrofes como el diluvio. Por ejemplo, a veces no solamente vemos en las montañas esas formaciones rocosas inmensas, también las hay aquí muy cerca, y de ellas pues se extraen esas piedras que podríamos considerar decorativas o de decoración, como son los mármoles o los granitos, que parten sin duda de esas formaciones rocosas inmensas que las hay por toda la tierra. Pero también hay, como hay a mi espalda, zonas de monte que son netamente barros y son grandes extensiones de barros. ¿De dónde proceden esas grandes extensiones de barros que a veces nos dan sorpresas de qué contienen dentro? Tenemos que fiarnos de la Biblia, tenemos que fiarnos de que la descripción bíblica es la acertada, aunque muchos científicos pues, se hayan opuesto a eso, precisamente porque han prescindido de Dios, han prescindido de la narrativa bíblica, pensando que eso no lo explica todo y que, bueno, en realidad lo que se está haciendo es descartar a Dios. Ya en Deuteronomio, capítulo 29, versículo también 29, se nos dice que los secretos le pertenecen a Dios y que las cosas que Dios ha revelado, las ha revelado para nosotros y para nuestros hijos. Las ha revelado para el ser humano y para la descendencia humana, para que nos dejemos conducir o vayamos hacia el cumplimiento del propósito divino, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios sí ha revelado. Entonces no estoy negando que haya ciertos secretos, como pudieran haber sido los dinosaurios y todo esto que han ido apareciendo y otras formas de vida, que quedaron ahí enterrados, quedaron ocultos. Y que bueno, que Dios consideró que quizá era mejor que estuvieran ahí, porque Dios tenía un propósito para la tierra mucho mayor, como ha sido el desplegar de las culturas y civilizaciones, no tanto bajo la influencia de Satanás como ocurrió después
de la rebelión del ser humano, es decir, de la caída de Adán y Eva, y de la intervención de los ángeles o de los seres espirituales creados por Dios, que se les conoce como hijos de Dios en el Antiguo Testamento, y que sabemos que concluyó con el diluvio. Entonces podemos ver que efectivamente ha habido ahí cosas desconocidas o secretas, pero bueno, que Dios las ha permitido y tiene sus planes, sus propósitos para ello. Ahora, cuando descartamos a Dios de todo esto, nos podemos ver en complicaciones, porque los científicos pueden caer en el error, por eso la Biblia nos dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, o Dios confunde la sabiduría de los sabios, porque no paran de descubrir cosas, pero luego acaban contradiciéndose también. Ha habido muchas declaraciones anteriores que han sido negadas, como por ejemplo el mismo hecho de la evolución, tal y como lo presentó Carlos o Charles Darwin. No pudo ser de esa manera. Y desde luego la Biblia deja claro que la evolución de las especies es imposible y solo tienes que indagar un poco la realidad de la propia creación, de la propia biología, para darte cuenta que no hay saltos así, ni mucho menos, que no hay saltos evolutivos, ni se puede llegar a sistemas tan sumamente complejos como los presenta la biología y la propia vida humana, que puedan ser explicables por la evolución. No es posible. En fin, pero siempre está la tentación de ir más allá. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, cuando el apóstol escribe y está escribiendo sobre sus enseñanzas, e incluso incluye a Apolos, ¿no? Y les va a decir que a los hermanos que no juzguen nada antes de la venida del Señor, que las cosas secretas se deben de quedar en secreto, no juzgarlas con el razonamiento humano antes de que venga el día del Señor, el cual, dice él, escribe él, va a aclarar todas las cosas, incluso los secretos del corazón de los seres humanos, las intenciones del corazón. Hay muchos hombres que se han aventurado a propugnar y incluso a plantear como revelación cosas que ellos piensan, que han razonado, presentándolas como la solución. ¿Cuántos científicos no habrán querido que su nombre figurara en los libros de texto y presentan estas cosas como si fueran la gran declaración, el gran descubrimiento? Y luego resulta que no lo es. No es así. Por eso Pablo escribe que esperemos hasta la venida del Señor, porque Él va a aclarar todas las cosas, todos esos secretos. Y entonces dice cómo ha presentado el ejemplo en Él mismo y en Apolos, a no ir más allá de lo que se ha escrito. Es decir, a que nos conformemos con respecto a estas cosas con lo que se ha escrito acerca de lo que no ha sido revelado o los secretos. No queramos ir más adelante que Dios. Dejemos que sea Dios mismo quien nos revele en su momento estas cosas. Por tanto, dar por hecho que ha habido una humanidad anterior a Adán parece ser más bien un intento humano de o contentar a los científicos o aventurarse a decir cosas que realmente no han sido así, o no necesariamente han sido así. Solo sabremos todo eso, lo tendremos claro cuando el Señor venga y nos diga todas las cosas. Por eso la Escritura nos dice que no nos aventuremos, nos afirmemos en qué. Fíjate lo que dice Juan 1, hablando de Jesús, del Verbo. Dice el versículo 3 que todo lo que existe, todo lo creado, fue hecho por Él, y que no existe nada que Jesús no haya hecho. Por tanto, no podemos pensar que Satanás ha estado creando por su cuenta,
sin el permiso o la supervisión de Dios, o que Dios haya cedido a Satanás el tener una obra activa en la creación. No. La Escritura dice claramente que nada de lo que existe ha existido sin Jesús, es decir, sin ser obra suya. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho existiría. Entonces, ¿quién es el autor de toda la creación, de principio a fin, de la A a la Z? Es Jesús. Él es el autor y consumador de esa obra. Por tanto, no dejemos que ni la ciencia ni nada parecido nos pueda confundir. Estamos en las manos de Dios, hemos sido creados por Él. No hay nada que inventarse, que se tenga ahora que suponer, presuponer, declarar como descubrimiento cuando en realidad no se sabe. Y al acto siguiente, con el descubrimiento siguiente, se llega a la confusión porque no certifica lo dicho anteriormente. Tengamos cuidado con eso. Atendamos a la Biblia, confiemos en la Escritura y confiemos en que un día se aclararán todas las cosas. Termino con esto de 1 Corintios 13. Acuérdate que Pablo escribió también: en parte conocemos y en parte profetizamos o revelamos, pero cuando venga lo que es perfecto, es decir, el Señor, el reino de Dios, entonces lo que es en parte se acabará o se aclarará. En fin, os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.